Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video paso a paso de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo estos pantaloncitos para un bebé de 6 a 9 meses. Los hice para que hagan conjunto con el suétercito que les mostré la semana pasada, así es que espero que les guste. Ahora, como les digo, el suétercito con el pantaloncito se puede tejer más grande o más pequeño. El que vamos a tejer en el paso a paso es para 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de estos lindos pantaloncitos, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer estos pantaloncitos voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, para empezar tengo un total de 88 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 50 centímetros, que son más o menos 19.5 pulgadas. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena, así es que vamos a hacer esto para que la cadena no nos quede torcida. Ahí está. Ahora voy a meter el gancho aquí por la primera cadena. Ahí. Voy a hacer un punto deslizado. Para empezar voy a hacer una cadena y empezando aquí en la misma cadena donde hice el punto deslizado, voy a volver a meter el gancho ahí y voy a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 88 medios puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 88 medios puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y aquí lo que voy a hacer son medios puntos altos enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que empezando aquí, miren, en este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto enredarse por detrás. Medio punto alto enredarse por frente en el siguiente. Y medio punto alto enredarse por detrás. Así voy a continuar hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer medio punto alto. Miren aquí. Y voy a unirme con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo para la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Así es que aquí miren, voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto que está enredarse por frente, voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto enredarse por detrás, medio punto alto enredarse por frente y así voy a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta se van a ir aquí encima del primer medio punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para la vuelta número 4. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la cintura, hice un total de 3 vueltas de medios puntos altos enredarse por frente y por detrás, así es que en total tenemos 4 vueltas porque la primera vuelta fue nada más de medios puntos altos. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora si ustedes quieren hacer la cintura aún más ancho, lo pueden hacer, nada más continúen haciendo más vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a darle vuelta. Aquí fue donde terminamos, le vamos a dar vuelta así y aquí está el inicio, miren, esta es la cadena que hice al inicio, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a meter el gancho aquí a un lado, miren, está la cadena y a este lado está el primer medio punto alto, así es que ahí voy a meter el gancho, voy a hacer el resto con este color blanco,
Así es que voy a jalar una lazada aquí. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora, medio punto alto en medio de los siguientes dos puntos, medio punto alto en medio de los siguientes dos, y así voy a continuar nada más haciendo medios puntos altos. Los medios puntos altos los estamos haciendo en medio, miren, de los puntos, ahí. Así es que continúen así por esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor. Hasta aquí tengo 88 medios puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto aquí y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta de medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente punto voy a hacer un punto alto y así voy a continuar nada más haciendo puntos altos por todo alrededor. Al final de esta vuelta de puntos altos también voy a tener 88 puntos altos. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, nos vamos a ir encima del primer punto alto. Vamos a hacer un punto deslizado. Y luego para iniciar cada vuelta de aquí en adelante vamos a hacer dos cadenas. Estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Luego en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado voy a hacer el primer punto alto de esta tercera vuelta y luego voy a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor. Al final de cada vuelta de aquí en adelante siempre vamos a tener 88 puntos altos y ustedes van a repetir y continuar y hacer exactamente lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, miren, hice un total de 17 vueltas. Desde aquí, la primera vuelta de medios puntos altos hasta aquí, tengo 17 vueltas y me está midiendo desde arriba de la cintura hasta el final de esta última vuelta número 17, me está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Pero antes de continuar, asegúrense de que hayan terminado la última vuelta, la vuelta número 17. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un total de 88 puntos. Vamos a dejar un total de 42 y 42 puntos para cada piernita y aquí en el centro para la parte de atrás vamos a marcar 2 puntos. Aquí se mira como que hay 3, pero no, hay 2 porque las cadenas aquí no cuentan como ningún punto. Este del medio aquí son las cadenas y aquí para la parte del frente también tengo 2 puntos altos. Ahí está, así es que 42, 42, 2 puntos para la parte de atrás y 2 puntos para la parte del frente. Ahora para dividir aquí las piernitas, esto es lo que vamos a hacer. Ya tengo mis dos cadenas y en este mismo punto, que es el primer punto alto donde nos unimos con el punto deslizado, voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar estos 42 puntos altos y me voy a ir aquí a este punto número 43, que es el que está después del marcador. Aquí, el primero de estos dos que hemos marcado. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto, luego un punto alto en el siguiente. Así es que tengo aquí los dos puntos altos. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar estos 42 puntos para la otra piernita y en el punto que sigue después del marcador, que es el punto número 43 o el último que hice en la vuelta número 17, vamos a hacer un punto alto encima. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es irnos encima del primer punto alto, aquí, y nos vamos a unir con un punto deslizado.
Así es que ahora vamos a hacer una cadena, pero voy a cortar el hilo. Ahí está. Y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Cuando ya terminemos de hacer, todo lo que pueden hacer es, por el lado de adentro, unir los dos lados para cerrar ese huequito ahí. No pasa nada. Bueno, ahora estamos siempre en la parte de atrás. Miren, aquí está la parte de atrás. Así es que ahora vamos a hacer esta piernita del lado izquierdo. Así es que con el mismo hilo aquí, vamos a jalar una lazada. Y justamente en medio, aquí miren, del entrepiernas, donde está la cadena. Quiero que de aquí en adelante cada vuelta termine aquí, en la parte de adentro de las piernitas. Así es que ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, tengo este punto alto aquí, miren ahí. Voy a hacer un punto alto ahí. Ahora miren, en este punto alto donde hice este punto alto para separar las piernas, miren ahí, que es el punto alto antes del marcador, voy a hacer también un punto alto. Y ahora en el punto alto que sigue, que es el primer punto alto de los 42 que tenemos aquí para esta pierna, voy a hacer un punto alto. Punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar por todo alrededor de esta pierna haciendo puntos altos hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la piernita. Esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo 45 puntos altos, incluyendo estos 3 que hicimos aquí, miren. Ahora lo que vamos a hacer es encima de este punto alto que sigue después del marcador, que es el mismo donde tiene este punto alto ahí, voy a hacer un punto alto. Aquí está número 46 y luego en este punto alto que está como cruzado ahí, voy a hacer el punto alto número 47. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta de la piernita con un total de 47 puntos altos. Ahora si ustedes creen que la piernita está tal vez un poco muy reducida y quieren agregar más puntos altos, lo que pueden hacer es agregar más cadenas aquí cuando dividimos las piernitas y así van a poder agregar más puntos altos. Así como está basado en medidas estándares, es más que suficiente aquí la apertura que tiene. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con estos 47 puntos altos. Así es que hacemos 2 cadenas y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos con el punto deslizado, voy a hacer un punto alto, luego punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos nada más. De aquí en adelante esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando terminen esta vuelta se van a ir encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y van a iniciar exactamente así como acabo de iniciar esta segunda vuelta. Y eso es todo. Ya el resto lo vamos a hacer. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para darle el largo de la piernita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la pierna, hice un total de 15 vueltas desde aquí donde dividimos las piernitas hasta aquí, tengo 15 vueltas. Ahora, aquí al final de la vuelta número 15 corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada, así es que recuerden, son 15 vueltas. Ahora, yo voy a continuar con este color celeste para hacer la parte de abajo del pantaloncito. Si ustedes no quieren cambiar de color de hilo, entonces no es necesario cortarlo. Aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí para la cintura, así es que miren, con el mismo gancho y esta lana en el color celeste, me voy a ir encima del primer punto alto, que es el mismo donde hice el punto deslizado. Voy a jalar una lazada aquí, voy a hacer una cadena. Y aquí voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Si ustedes prefieren también pueden hacer unas 3 o 4 vueltas de nada más puntos bajos por todo alrededor.
yo voy a hacer medios puntos altos en realce. Así es que voy a cargar el gancho y en este primer punto alto que está aquí voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Ahí está. Así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto, este primer medio punto alto, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y de nuevo voy a repetir lo mismo, medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor. Aquí voy a hacer un total de 4 vueltas. Ustedes pueden hacer más o menos, no pasa nada. Pues bueno, así vamos a continuar ya para terminar la parte de abajo del pantaloncito. Así es que continúen y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el otro lado. Terminé de hacer esta parte de abajo, hice un total de 4 vueltas. Aquí nada más al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, así es como me ha quedado ya la piernita. Si ustedes quieren hacerlo aún más largo y luego terminar de igual manera aquí, lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la otra piernita. Les voy a enseñar aquí cómo van a iniciar. Así es que vamos a iniciar aquí, miren, debajo de la piernita donde hicimos esta cadena a este lado y este es el lado de atrás. Miren, aquí está el hilo que me ha sobrado. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, en medio donde está esta cadena de separación entre este lado y este lado ahí, miren. Voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora, aquí vamos a trabajar del centro de la entrepierna hacia el frente y luego vamos a terminar en la parte de atrás. Así es que ahora, miren, nos vamos a ir aquí en este punto alto que está aquí. Voy a hacer un punto alto. Es lo mismo que hicimos a este lado. Luego, en este punto, donde tengo este punto alto, que es el punto alto antes del marcador, en este mismo punto aquí, a un lado ahí voy a hacer un punto alto. Aquí tengo 3 ya y ahora voy a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor de la piernita. Aquí tengo 42 puntos altos, así es que voy a trabajar estos 42 puntos altos. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Estoy al final de esta primera vuelta para la segunda piernita. Hasta aquí tengo 45 puntos altos. Ahora miren, aquí lo que vamos a hacer es en este punto después del marcador, en este, miren, voy a hacer un punto alto. Aquí, al modo de que este punto alto tiene 2. Tiene este que acabo de hacer y este. Así es que ahora en este punto alto que está como cruzado, vamos a hacer un punto alto. Así es que aquí están 47 puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ya el resto ustedes van a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí. Así es que para iniciarles, aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio hacemos un punto alto, luego punto alto encima del siguiente y así por todo alrededor, siempre teniendo 47 puntos altos. Para terminar, se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y van a iniciar de igual manera como les acabo de mostrar ahí. Bueno, continúen, terminemos de hacer la segunda piernita. Van a hacer un total de 15 vueltas. Y luego vamos a terminar con 4 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Bueno, luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la otra piernita. Miren, ahí está. El pantaloncito está terminado y así es como me ha quedado. Bueno, miren. Ahí está, aquí nada más hice una cadena de 150 cadenas aquí, la pasé por el centro de la cintura y luego aquí al final nada más hice estos pompones y se amarran nada más allí cuando se amarran los pompones y ya, miren qué bonitos están. Y bueno, el pantaloncito está terminado. Esta es la parte de abajo. Si les queda un huequito aquí, con el hilo que dejamos aquí al inicio, se puede cerrar ese huequito, pero no queda muy grande. Miren, esta es la parte de atrás.
y ahí están las piernas. Y bueno, ya tengo el pantaloncito para que haga conjunto al suétercito que ya les enseñé, que está aquí. Ya saben, aquí si presionan la ovejita que está al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso del suétercito. Bueno, ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito. Miren, desde arriba de la cintura hasta el final aquí, me está midiendo aproximadamente 39.5 centímetros, que son más o menos 15.5 pulgadas. Desde debajo aquí del entrepiernas hasta el final de la pierna aquí, me está midiendo aproximadamente 7 pulgadas, que son más o menos 18 centímetros. Ahora el ancho aquí, me olvidé medirlo, pero se los voy a medir. Está midiendo aproximadamente, déjenme ver, casi 9 pulgadas y medias, que son más o menos 24 centímetros. Así es que basado en estas medidas, este pantaloncito es para bebés de 6 a 9 meses, al igual que el suétercito, ya saben. También se puede tejer más grande o más pequeño. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.